Les invito a que abra su Biblia en Filemón capítulo 1. Bueno, Filemón solamente tiene un capítulo, es bastante corto. Vamos a leerlo todo en el día de hoy, la historia de Filemón y Onésimo. Primero que nada quiero que usted sepa que Filemón es un convertido al cristianismo que Pablo evangelizó, y ahora Pablo se encuentra en Roma y está preso, y le escribe una carta saludándolo a Filemón y pidiéndole un favor muy específico, el cual vamos a ver ahorita en este momento, pidiéndole acerca del perdón y la restauración de un hombre que se llamaba Onésimo. Y ese hombre era un esclavo, se cree que era un esclavo de Filemón, quien posiblemente había salido y había huido, posiblemente le había robado algo, le había hecho algún agravio a su amo Filemón. Y ahora Pablo, quien conoció a Onésimo en algún lugar, ahora Onésimo es cristiano y viene Pablo y lo manda hacia su amo nuevamente con esta carta. Le doy ese contexto para que usted entienda. En aquellos tiempos del primer siglo, en los tiempos de la primera iglesia, ¿verdad? De la iglesia del Nuevo Testamento, eran muy duras las leyes. Estaba pues lo que ahora nosotros conocemos como Israel, ¿verdad? En aquellos tiempos Palestina estaba bajo el mando romano, bajo el poderío del imperio romano. Y los romanos eran bien duros y prácticamente un esclavo no tenía pero ningún tipo de derecho. El amo podía deshacer y hacer con un esclavo como le pareciese. Y si un esclavo llegase a hacer algo, a robarle algo o a huir de su amo, podría el amo matarlo, encarcelarlo, hacer lo que quisiera con él. Le doy este contexto porque mientras vamos a ir leyendo esta carta, usted tiene que tener eso en su mente para poderle entender mejor. Así que quiero comenzar otra vez leyendo, pero vamos a irnos paso a paso, ¿verdad? Analizando lo que la palabra de Dios dice a nuestra vida. Entonces volvemos a leer el versículo 1 al 3, que es la salutación. Como usted sabe, una carta. Usualmente Pablo, cuando escribía sus epístolas, ponía un saludo a ciertas personas. Y dice: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primero que nada, Pablo está escribiendo junto con Timoteo, y está escribiéndole al amado Filemón, a alguien a quien él amaba, tenía un cariño por él, ¿verdad? Colaborador de él, dice en el espíritu, hablando cristiano, ¿verdad? Y dice, y a la amada Apia, que se creía que era la mujer, la esposa de este Filemón, y menciona a otras personas y aún a la iglesia que estaba en esa casa. Le da un saludo Pablo, y luego en el versículo 4, del 4 al 7, viene Pablo y da un agradecimiento especial. Y quiero que nos vamos a detener un poquito ahí porque quiero que usted y yo reflexionemos sobre eso. Dice el versículo 4: doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Mire qué hermoso lo que Pablo dice. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Quiero que cuando leamos la Biblia reflexionemos en nuestra propia vida. ¿Cuántos de nosotros le podemos decir a un hermano o hermana: le doy gracias a Dios cada que me acuerdo de ti? ¿Cuántos de nosotros podemos, sin hacer excepciones, decir le doy, y genuinamente hablando, le doy gracias a Dios cada vez que me acuerdo de ti? ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso para nuestros hermanos? Porque muchas veces de nosotros, aquel hermano habló algo mal de usted, o aquel hermano le hizo algo, y cada que se acuerda de esa persona, en vez de darle gracias a Dios, usted como que le comienza a entrar una suponzoñita y hasta se le altera ¿cómo se dice? La presión, porque me acuerdo de aquello que me hizo, yo fui tan buena, hice tanto y mira cómo me pagó, ¿verdad? El Señor, mire qué hermosa palabra. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones. Cada vez que se acordaba de Filemón, le daba gracias a Dios. Qué hermoso es, qué carácter más hermoso es ese. Nosotros deberíamos de aprender de esa actitud, aunque a veces cueste, porque pues
Somos humanos, nos herimos, hay muchas cosas que nos afectan, pero debemos de procurar darle gracias a Dios cuando nos acordemos de Dios y de las personas. Amén. Luego dice el versículo 5, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Aquí nos dice la razón por la cual Pablo le da gracias a Dios cada vez que se acuerda de Filemón, porque dice que oye del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Ahora le pregunto yo a usted y reflexione usted mismo, ¿qué es lo que la gente oye de usted? ¿Será que cuando se acuerdan de la hermana Sonia o de la hermana Lidiet, de la hermana fulana, sutana, que cuando se acuerden de nosotros, se acuerdan del amor, se acuerdan de nuestro carácter, de nuestra piedad? ¿Se acordarán qué concepto tienen las personas de nosotros? ¿Qué predicado estamos dando a nuestros hermanos y en la calle y en la escuela y en el trabajo y en nuestra familia? ¿Qué oye la gente de nosotros? ¿Qué se dice de nosotros? Pregúntese usted. Porque mire aquí Pablo dice, porque oigo del amor y de la fe que tienen hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. No solo del amor y de la fe para con Jesús, sino que para con todos los santos. ¿Qué significa todos los santos? Los hermanos. Porque muchos de nosotros tenemos fe que mueve montañas. Amamos a Dios, pero no podemos amar al prójimo. Y tiene que ser completo. No puede ser a medias. Decir que amamos a Dios y no amamos a nuestro prójimo, entonces no estamos verdaderamente amando a Dios, porque no le estamos obedeciendo en su mandato que dice que amarás a Dios primeramente, pero también a tu prójimo, ¿verdad? Entonces es bueno reflexionar mientras uno lee. Yo sé que esta carta fue originalmente escrita a Filemón, pero nosotros podemos tomar algo de ello. En primer lugar, cuando me acuerdo de fulano y sutano, ¿qué entra en mi corazón? Le doy gracias a Dios. Y en segundo lugar, ¿qué dicen los demás de mí? ¿Qué estoy predicando con mis acciones? Cuando yo hablo, cuando yo digo, ¿qué es lo que la gente piensa de mí? Y no es que nosotros querramos vivir agradando a la gente, pero sí tenemos que agradar a Dios. Y cuando agradamos a Dios, hasta a la gente agradamos. Bueno, hay excepciones a eso también, porque hay quienes tienen en contra de Dios, entonces no los va a agradar a usted, ¿verdad? Pero usted me entiende el punto que le quiero decir. Bueno, continuamos leyendo en el versículo 6, dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Mire, enfatiza el amor que este varón tiene, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. La palabra confortado puede ser fortalecidos, animados. Entonces aquí Pablo, sin que nosotros conozcamos a Filemón, a través de lo que Pablo dice, Filemón era una persona piadosa, amorosa, servicial, persona que pues tenía un buen testimonio y que animaba y confortaba a las personas, a los santos. Así que qué bonito, ¿verdad? Pero luego, en el versículo 8 en adelante, viene Pablo y va a hacer una intercesión, una petición específica. Y veamos qué es lo que dice. Por lo cual, dice el versículo 8, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Vamos a continuar leyendo ahorita, pero hagamos una pausa ahí. Dice, por lo cual, en el versículo 8, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy. Mire, Pablo le está diciendo prácticamente, yo como tu líder espiritual, yo como apóstol de Jesucristo, tengo la autoridad de mandarte, de decretarte, de exigirte, pero no lo voy a hacer así, sino que en el amor de Dios te ruego. Pablo toma una posición de humildad. Pablo no dijo, yo soy el Pablo, el tremendo Pablo que ha levantado tantas iglesias, al que el Señor escogió de manera tan singular, de el Pablo aquí. No. Pablo dijo, aunque yo
Soy tu padre espiritual, se podría decir. Escojo pedirte y rogarte con humildad. Porque viene Pablo y le va a pedir algo acerca de Onésimo. Y eso que nos queda a nosotros como líderes, como personas espirituales, tenemos que tener eso mucho en cuenta. Nosotros nunca llegamos a un punto donde nos creamos tan, como dice el pastor, la nata del, o la última Coca-Cola del desierto, que somos los grandes y queremos exigirle y mandarle y mangonear a las personas. No, amados hermanos. Todo lo que hagamos, hagámoslo con amor, con humildad, ¿verdad? Nunca queriendo nosotros ser alguien, porque no somos nadie. Para Dios todos somos iguales, amados hermanos. Así que, bueno, Pablo le viene y le dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. Él estaba en la cárcel. Te ruego, dice en el versículo 10, por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Aquí está hablando figurativamente, no está hablando que literalmente Onésimo era un hijo biológico de Pablo, sino que era un hijo espiritual a quien Pablo había ganado prácticamente, ¿verdad? La había evangelizado, se había convertido, era un hijo espiritual de él. Y le dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. En el tiempo de sus prisiones, de alguna manera, se conectó o se topó con Onésimo y le predicó el evangelio. Y dice en el versículo 11, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Aquí en otras versiones de la Biblia, si usted lee La Dios habla hoy, en otras versiones le habla específicamente de esclavo. Porque Onésimo era esclavo. Entonces lo que está diciendo este versículo dice que el cual en otro tiempo te fue un esclavo inútil, ahora dice, a ti y a mí nos es útil. Y Pablo le va a decir por qué le es útil. Porque Pablo estaba prisionero y cuando usted está prisionero hasta cierto punto hay limitaciones. Usted no puede andar allá predicando allá afuera. Pero sí podría Pablo mandar cartitas con Onésimo a las iglesias a predicar el evangelio, a restaurar personas, a darles consejería, etcétera, etcétera. Entonces, Onésimo era muy útil para Pablo. Entonces le dice, el cual en otro tiempo fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte, tú pues recíbele como a mí mismo. Como a mí mismo. Y luego dice en el versículo 13, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como la necesidad, sino voluntario. Mire, nuevamente Pablo nos demuestra una actitud saludable de un liderazgo como Dios lo quiere. Dice, Pablo primeramente dijo, yo podría mandarte y decretarte y decirte todo esto, pero te pido con amor, te pido con humildad. Y ahora le dice, sabes, yo quiero enviarte a Onésimo porque yo quiero que me sea útil en el evangelio, pero no quiero sobrepasarme a tu autoridad porque yo sé que tú eres el amo de él. Legalmente hablando, tú eres Onésimo es posesión tuya, porque en ese tiempo había esclavitud. Esclavitud legal. Entonces le dijo, yo no quiero sobrepasarme sobre tu autoridad. Entiendo que este hombre te pertenece a ti. Él es tu prófugo, se fue. Algo te ha hecho, porque más adelante vamos a leer. Algo te hizo, pero ahora yo te lo envío. Y te vengo y te traigo esta petición prácticamente. Entonces le dice en el versículo 15, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre. Le está diciendo, quizás por esto él huyó. Había un propósito en todo esto. Para que él pudiera ir y el Señor nos permitiera conocernos y el Señor me permitiera evangelizarlo y el Señor pudiera restaurarlo, ¿verdad? Cambiarlo y ahora él regresa como un hombre reformado a ti nuevamente. Quizá el Señor tenía propósito en esto que aparentó ser malo en un tiempo. Porque dígame usted tiene un objeto o tiene algo suyo
y luego se le pierde, se lo roban o se lo llevan, pues para nosotros nos duele un poco el corazón. Dice, ¿qué pasó? ¿Qué se hizo aquí, verdad? Pero entonces a Onésimo se le fue huyendo y entonces Pablo le está entrando a razonar y dice, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Mire, le está diciendo Pablo que lo reciba como a él, que lo reciba ya no como esclavo, sino como a un hermano, y no solo como a un hermano, sino como a un hermano amado. Porque nosotros decimos mi hermano, mi hermana, pero pueda que no le amemos, solo de título le decimos hermano y hermana. Dios le bendiga, hermana, sí. Y siente uno en su corazón cosas, ¿verdad? Pero no, este era un hermano amado. Le está diciendo, Pablo, recíbele como a mí. Tú que tienes cariño y respeto para conmigo, recíbele a tu esclavo que te hizo algo, que te robó algo, que se te huyó en un tiempo. Ahora recíbele ya no como esclavo, recíbele como hermano amado. Mira lo que le está pidiendo. Eso envuelve el perdón. Esto envuelve la redención. Esto envuelve el perdonar a nuestro prójimo que nos ha hecho un daño. Y entonces continúa diciendo en el 17, así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, le vuelve a repetir. Si tú me consideras, Filemón, como tu guía espiritual, como un compañero en el camino del Señor, a quien tú amas, te pido y te ruego que recibas a Onésimo como a mí mismo me recibirías. Si tú, cuando yo llegaba a tu casa, me hacías, qué sé yo, un pozole bien rico porque te agradaba mi presencia, pues ahora recibe a Onésimo de igual manera. Eso le está diciendo prácticamente, ¿verdad? Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Mire lo que dice Pablo, le está diciendo, ponlo a mi cuenta. Si algo te debe si te robó $1,000, ponlo a mi cuenta. Yo te lo voy a pagar. Prácticamente le está diciendo Pablo a Filemón. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Mire que póngale atención a este lenguaje que Pablo usa. Dice, yo, Pablo, lo escribo, como que dice, yo te lo estoy diciendo, te lo estoy diciendo prácticamente, nadie más. Dice, yo lo pagaré por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Para no recordarte que aún tú fuiste salvo por el evangelio que el Señor me permitió darte. Como dice, aún tú también, así como Onésimo es mi hijo espiritual, tú también eres alguien a que el Señor me permitió evangelizar. Prácticamente le está dando ese mensaje a Filemón. Y luego dice en el 20, sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te he dicho. Él viene y le dice, ¿sabes? Filemón, te mando a tu esclavo Onésimo, a quien yo conocí en mis prisiones, a quien yo evangelicé, y el Señor hizo la obra, y ahora me es un hombre muy útil para el evangelio y para continuar predicando la palabra de Dios. Aunque yo esté aquí en la cárcel, te lo envío y te pido en el amor de Dios, con toda humildad, que le recibas como a mí mismo, que le recibas como a un hermano amado, que le perdones lo que éste hizo, y si éste te debe o algún daño te causó, yo te ofrezco a pagar ese precio. Pero recuérdate que tú también eres mi hijo. Prácticamente eso le está diciendo. Y luego viene Pablo y afirma su fe en Filemón. Dice, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que yo te pido. Te escribo, Filemón, confiando que tú eres piadoso, eres amoroso y que vas a hacer mucho más de lo que yo te estoy pidiendo. Si antes le ibas a recibir con frijoles, hoy le vas a recibir con carne asada. Tú vas a hacer mucho más de lo que yo te estoy pidiendo.
¿Y cuántos de nosotros, amados hermanos, podemos tomar esa actitud de obediencia a recibir a alguien que nos hizo daño? A recibir a alguien que habló de usted y yo y que usted sabe que ha hablado mal de usted. A recibir a alguien que le robó en algún tiempo. Fíjese que yo todavía estoy aprendiendo y se los confieso porque es bueno la sinceridad. No hay que aparentar solo porque estoy aquí, yo soy santa. No, claro que no. Y fíjense que hace poco tuve una experiencia donde me robaron. Me robaron una cosa de Amazon ahí en mi casa afuera, en la puertecita. Nunca habían robado jamás de los jamases. En ese día yo sabía, tenía mi sospecha dura, sabía de quiénes eran. Yo sabía quiénes eran. Y no les digo quiénes eran, pero yo sé quiénes eran. Y bueno, no les miento, era una cosa sin valor. No tenía ni valor. $35 me había costado, pero no era nada de valor. Y créanme, mi corazón, y yo andaba y vi a la persona que yo sabía que me lo pudo haber robado, y todavía fui así como con un poco de prepotencia a preguntarle, mire, disculpe, no ha visto eso, lo otro, y yo no sé qué, y andaba yo y hasta me salí de carácter, me salí de mi carácter normal, me puse alterada y hasta posiblemente dije palabras que no quise decir, y pues bueno, me enojé por un breve momento y me dolía y estaba yo con aquella cosa, por $35. Y sabes, luego el Señor me reprendió y dije, bueno, ok, ya, debo de sanar. Y ayer en la noche todavía vi a la misma persona sentada y todavía había algo en mi corazón. Entonces digo, papá, yo todavía no he llegado al nivel de Filemón. Yo no he llegado al nivel de Pablo. Recibir a aquellos que nos han hecho daño, aquellos que nos robaron, y recibirlos con grande gozo, alegría y sinceridad, porque no podemos ser hipócritas, con sinceridad. Con amor, como Dios pide, como el hijo pródigo, ¿verdad? Como él regresó nuevamente y el Padre lo recibió con fiesta, dándole lo mejor de lo mejor, porque así es el amor de Dios. Pero nosotros estamos todavía con mucha carnalidad, y yo soy en primer lugar, me apunto, porque sé que hay en mí muchas cosas todavía que cambiar, que mejorar, pero para eso está la palabra de Dios, para enseñarnos y quitarnos la venda, porque a veces pensamos que ya somos tan santos que hasta tenemos alitas para volar, pensamos que estamos bien ungidos, bien espirituales, pero hay muchas cosas que hacemos sin que nos demos cuenta que están incorrectas. Y la única manera de darse cuenta de la verdad es que usted escudriñe su palabra. Si usted no abre la Biblia, usted seguirá engañándose a sí misma y a sí mismo pensando que está viviendo bien, mas no sabe las injusticias que está haciendo. Solo leer la palabra es lo que nos revela qué es lo bueno y agradable a Dios y qué es aquello que no le agrada al Señor. Entonces aquí Pablo le pide un favor a Filemón, que perdone, que restaure, que reciba a aquel que le hizo daño en algún tiempo. Aquel, ¿verdad?, que siendo un esclavo se le escapó. Entonces continuemos leyendo lo que dice aquí, versículo 22. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Eso nos habla de la fe de Pablo, que Pablo tenía fe en que las oraciones del pueblo y de las iglesias, y que el Señor iba a permitirle ser libre otra vez, porque él estaba en la prisión, ¿verdad? Y luego ya el 23 y el 25 hace saludos de despedida y menciona a todos los que están con Pablo, y luego le dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros, en el Espíritu, amén. Pero mire, ya casi para ir concluyendo este mensaje, aquí Pablo pone a prueba el carácter y la obediencia de Filemón, de cuestiones que Pablo les había enseñado y también Jesucristo había enseñado, de lo que es el amor hacia nuestro prójimo, el de soportarnos los unos a los otros, el de ayudarnos los unos a los otros, el de comprendernos los unos a los otros. Porque mire que este Filemón se dice que él vivía en Colosas, y Colosas es el mismo lugar donde están los colosenses. Colosenses viene de la palabra Colosas, una ciudad, una región en donde era allí, y Pablo les había enseñado a ellos también. Y usted puede leer en Colosenses capítulo 3, en el versículo, quiero leerles para ir finalizando, el 12 al 13. Amén. Quiero leer eso porque eso, una cosa es enseñar y otra cosa es practicar. Vamos a leer lo que dice aquí. Vestidos pues como escogidos,
de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Una cosa, como lo vuelvo a decir, es aprender en teoría y otra cosa es ejercitar y practicar. Usted y yo podemos dar bosquejos y sermones del amor al prójimo, del perdón, del tanta otra cosa, pero a la hora de la práctica estamos muy lejos de cumplirla. Y entonces nosotros debemos de procurar tener un testimonio al igual que Filemón, un testimonio de alguien de amor, que trate, que anime, que consuele, un testimonio de alguien que obedece, un testimonio de alguien piadoso. Así que, amados hermanos y hermanas, sé que este es un mensaje corto, pero espero que usted pueda reflexionar en esas actitudes y pedirle al Señor que le dé esa capacidad de amar y perdonar a su prójimo. Amén. Porque eso es lo bueno y agradable de nuestro Señor. Y mientras obedezcamos a Él, más cerca estaremos de Él. Amén. Que la paz de Cristo esté con ustedes. Amén.